tú lo que tienes que hacer es como ocurre en la fábula de Ariadna. Tú tienes que desandar el laberinto del Minotauro. Aquí ocurre exactamente igual. Tú tienes que ver esa persona qué cosas ha leído antes. Porque en cada una de las lecturas, en cada uno de los análisis que hace, tomó una dirección u otra. En el trabajo que nos ha llamado la atención, vemos que solo utilizan datos de Reino Unido y Estados Unidos. A nosotros nos gustaría tomar los mismos datos de 2003 y usar todos los países. Y hay infinitas direcciones que él no tomó, y hay infinitos huecos en blanco y asunciones que él hizo a lo largo del desarrollo de su artículo. Por lo tanto, tú tienes que desandar ese camino. Lo cual no siempre es sencillo. ¿Cómo sé que estoy tomando el mejor? ¿Acaso existe el mejor camino? ¿Dónde encuentro al menos una buena ruta? Lo que ocurre es que luego nosotros nos hemos metido por determinados callejones y hemos despreciado otros. Ahora también el productivismo en la academia nos obliga a buscar rápido el hueco y colarnos por ahí. Pero entonces, cuando tenían mucho más tiempo para pensar, ellos podían plantear marcos mucho más amplios. Y ahí es donde muchas veces afloran intuiciones o ya se revelan cosas en las cuales no hemos indagado o no hemos profundizado y que sin embargo están ahí esperando a que lleguemos nosotros y las hagamos explícitas. Vamos a la web de los datos del estudio PISA al año 2003 y nos descargamos los archivos. Cuidado si ya estás pensando en entrenar, yo que sé, una red neuronal. Ese no es el camino. Ir a los datos y analizarlos con mucha calma. Nunca debe ir con prisa, nunca debe ir pensando en estimar directamente el modelo más complejo. Para empezar, no tiene por qué empezar estimando modelos, tiene que empezar con un análisis descriptivo, pero tiene que empezar además siempre con el análisis más sencillo posible, siempre lo más simple. Pues si no entendemos lo más sencillo, ¿cómo vamos a entender lo más complejo? En aquel momento en YouTube, para poner un anuncio encima de un video, el video tenía que estar pasado por cosas legales. Entonces lo que pasaba mucho a ellos era que aparecía un video, ¿cómo se llama esto? Completamente viral. En 2 días el video subía, bajaba y se les iba todo ese dinero básicamente, ¿no? Donde podía haber habido un anuncio. Pero como tal, lo primero que todo era preguntarse, ¿qué es un video viral? Entonces, yo me pasé días y días mirando diferentes, como hay videos que van así, ¿ves? Que no pierden, y hay videos que van así. Y yo estaba interesada en estos videos que iban así. ¿Y qué patrones uno encuentra? ¿Cuál es el patrón que hace ese video viral? Una primera clave, buenos gráficos, para entender tu pregunta y para que te entienda. Es muy importante en diferentes aspectos, ¿no? Primero que todo, para conversar con personas que están fuera del data science. Por ejemplo, los ejecutivos y estas personas, hay que convencerlos y tampoco son personas inteligentes, ¿no? Que pueden mirar datos, ¿no? Entonces, gran parte es visualizar bien de manera tal de que uno pueda comunicar. De hecho, te ayudará constantemente a reformular tus preguntas e hipótesis, algo muy importante cuando se manejan datos de individuos con factores económicos o políticos, siempre abiertos a mucha discusión. Si hago una distribución de los votantes por renta, los votantes de la CUP, que son los independentistas de izquierdas, son los que tienen mayor nivel de renta. Bueno, esto a priori podría decir, bueno, es como la independencia es una cosa de ricos, etcétera. Podría extrapolar rápidamente de esto. Pero cuando tú coges y dices, bueno, si a ti te toca la lotería, ¿tú te vuelves independentista en Cataluña? No parece que simplemente el tener más dinero sea el mecanismo. Hay que pensar en términos teóricos que puede haber detrás. Y dices, vale, a lo mejor es el origen social, a lo mejor es la clase, a lo mejor es el nivel educativo. Si haces este análisis descriptivo con suficiente calma, reflexión y profundidad, vas a responder a gran parte de todo lo que se desprende de esa preguntita corta y concreta que has formulado al principio. Y fíjate que ya estamos hablando de que se desprende mucho de esa preguntita corta y concreta. Pongámonos con nuestros datos. Recordemos que el estudio de referencia concluye que a mayor número de alumnos en clase, mejores resultados. Hemos cogido los mismos datos, aunque hemos añadido todos los países europeos, y hacemos una nube de puntos entre el tamaño de la clase y la nota. Apenas sí parece haber una relación. ¿Debemos decir que no hay relación entre la nota y el tamaño de la clase?
¿Buscamos la manera quitando datos hasta que aparezca esa supuesta relación positiva? There's so much data nowadays that they try everything, they correlate everything, and then they try. You can, as humans, and that really is astonishing to me, is that as humans we are very good to make a story out of a pattern that we observe. A crazy story to explain this correlation. Para no caer en esa trampa, le llevamos unos cuantos gráficos a un experto y así ver qué podemos sacar en claro. Lo que uno observa es que hay diferentes dispersiones. Cuando el tamaño del grupo es pequeño, hay menor dispersión. Da la sensación de que los cuantiles inferiores en la nota son un poco más altos, pero también matamos a la gente, digamos, que va sacando más nota. Por lo tanto, tampoco nos podemos centrar en grupos muy pequeños. En el grupo muy grande nos ocurre también un poco lo mismo, o sea, habría a lo mejor menos dispersión, pero matamos a los muy listos y sí, los que sacan menor nota sacan una nota más alta. Esto nos lleva a una característica que pueden tener los datos de encuestas. Suelen estar formados por unidades heterogéneas, diferentes clases sociales, tipos de familias, de países. De hecho, podría darse lo que se llama la paradoja de Simpson-Joule. Si analizas los datos desagrupados mediante alguna variable que pueda caracterizar esa heterogeneidad, entonces la relación entre dos variables de interés es muy distinta a si analizas los datos agrupados. Estoy seguro que si tienes 10.000 observaciones, tú como investigador de entrada ya estás sospechando que esa pregunta tan concreta y tan específica que has diseñado al principio y que es la que está motivando tu investigación puede tener respuestas diferentes en función de determinadas características de las observaciones muestrales. Todavía estoy como muy dubitativo de si esa es la variable clave, porque el estatus social para mí implica tener apoyo, y o sea, es la consecuencia, y tener apoyo te hace que el tamaño de la clase no influya tanto. Entonces ahí tengo mis dudas. De hecho, fijémonos en este gráfico. Es la misma nube de puntos, pero hemos marcado en colores el estatus social, que lo hemos dividido en 5 posibles clases. Llama la atención la disposición de las observaciones en azul, las de un alto estatus social, y las rosas, del estatus social más bajo. Es decir, el estatus social parece ser un claro discriminante de la nota. Aunque seguimos sin ver el efecto del tamaño de la clase. Aquí es donde viene muy bien comparar distribuciones. Veamos, por ejemplo, las distribuciones de la nota y el tamaño del aula. Para ello, hemos simplificado la variable tamaño utilizando los quintiles de la distribución. Para que te hagas una idea, un aula es muy pequeña si tiene menos de 18 alumnos y es muy grande si tiene más de 32. Fijémonos en las aulas muy grandes frente a las muy pequeñas. En las muy pequeñas la nota central está en torno a 500 puntos y la distribución es bastante simétrica. En las muy grandes la nota central está por debajo de los 500 puntos y presenta una probabilidad mayor de que un alumno saque menos de esa puntuación que en una clase muy pequeña. En los otros tamaños de clase no se aprecia a simple vista tanta diferencia en las distribuciones. Ahora bien, si analizamos cómo se distribuyen los tamaños del aula de acuerdo a la clase social, volvemos a apreciar una diferencia. Es mucho más probable que las clases sociales altas tengan aulas muy pequeñas que muy grandes. Es decir, podríamos estar confundiendo simplemente el efecto de la clase social sobre la nota. Y más aún, si observamos esta tabla vemos que las aulas muy grandes son más probables en las ciudades grandes, mientras que las aulas pequeñas se sitúan en pequeñas poblaciones. Entonces, otro nuevo efecto que podría estar enmascarando la relación entre el tamaño de la clase y el resultado. Pues ya estás abriendo una puerta nueva, o sea, no hay por qué dudar, pero ya dirías, oye, este resultado no es tan robusto, o sea, ya no es el tamaño de la clase. O sea, a lo mejor, o bueno, lo que habéis hecho con el estatus, igual. O sea, a lo mejor el estatus me está dando información, o sea, a lo mejor el tamaño de la clase no es lo relevante. Quizás, dado lo que hemos podido ver hasta ahora, nos interesará, por un lado, analizar el impacto del tamaño del aula en las ciudades grandes o muy grandes, donde, separando por estatus social, vemos que no parece haber un gran efecto entre el tamaño del aula y la nota obtenida. Si, por otro lado, nos centramos en las ciudades pequeñas y pueblos, hay un ligero impacto negativo del tamaño del aula para aquellos estatus sociales bajos. Lo que hemos hecho hasta ahora se aleja de un análisis rápido. Tenemos una pregunta inicial. Hemos ido avanzando por el laberinto, que nos ha llevado de nuevo a reformular la pregunta original, condicionados por los datos que tenemos. Ciudad grande versus ciudad pequeña. El impacto del tamaño del aula en los resultados académicos. Ya tenemos bastantes cosas claras.
En las ciudades grandes el efecto del tamaño del aula no parece relevante, mientras que en las ciudades pequeñas, en estatus socioeconómicos bajos, parece más relevante. Y entonces uno puede preguntar, entonces, ¿para qué voy a estimar un modelo paramétrico? Y la respuesta es que para muy pocas cosas ya, y es muy bueno que te hayas dado cuenta de eso. Lo tienes que estimar porque el análisis no paramétrico no te va a responder a preguntas del tipo si estas causas potenciales o estos determinantes, digamos, varían de determinada manera, ¿qué efecto puedo esperar observar en esta otra variable? Y lo que se ve es que hay una heterogeneidad, y cuando hay heterogeneidad, la regresión en la media, que es la estándar, no nos dice nada. Y hay que ir a una regresión cuantílica para ver cómo influye el tamaño en los diferentes cuantiles. Y eso resume los gráficos que me has mostrado. Aprovecho para decir que, a mi juicio, siempre en ciencias sociales hay que utilizar más de un enfoque para responder a una pregunta, porque lo importante de la investigación es la pregunta a la que estás tratando de responder. Y como hay distintas metodologías, siempre he aborrecido esta idea que aparece mucho entre economistas de utilizo esta metodología porque es la mejor. La mejor, en términos absolutos, siempre la mejor. ¿Cómo es posible?